Tómate una copa de energía, prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados, para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 presenta A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. Buenos días, bienvenidos a este programa que cada sábado estoy segurísima que enriquece a muchos de ustedes, pero también saben que nos enriquece a nosotros. Hoy le doy la más cordial bienvenida y agradecer todos sus correos electrónicos, todos sus mensajes. Gracias por estar en contacto conmigo durante toda la semana y sobre todo gracias porque por usted que nos escucha hacemos estos programas, porque me mandan la historia, me mandan lo que les pasa, me cuentan el chisme. Y la verdad que para nosotros es un deleite leerlos y luego programar el tema del que ustedes quieren que hablemos. Buenos días, querida Salomé, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, esperando este sabadito porque yo tengo un emperador en mi casa. Bueno, yo creo que todos tenemos emperadores en nuestra casa, tenemos hijitos tiranos en nuestra casa, porque el tema de hoy yo sé que a muchos les va a llegar, se van a sensibilizar, como muchos también seguramente les va a levantar ampu, le van a decir que no, que ellos no, ¿verdad? Pero es el tema principal de hoy, con el que ya vamos a cerrar un ciclo de 3 programas, porque recuerden que hemos estado hablando de Fubing con Fubers, que son los que ya son más tecnológicos y que generalmente están tan metidos en sus dispositivos que ya no nos hacen caso. Luego hace 8 días hablamos de la generación XYZ, la cual describe cada generación desde los nacidos de 1960 prácticamente hasta el año 2000, y hoy precisamente de los hijos tiranos. Pero ¿qué cree? Un descubrimiento. Que los hijos tiranos, los hijos mimados, los hijos emperadores, los hijos dictadores, que finalmente casi son lo mismo, son esos hijos que están formados gracias a la generación X a la que nosotros pertenecemos, y ahorita vamos a ir desmenuzando todo esto. Así que yo lo invito a que se quede porque estoy segura que hoy usted y yo aprenderemos mucho. Comenzamos. El especialista del día. Los hijos tiranos tienen dificultades para sentir culpa y mostrar empatía. Son niños que desde pequeños insultan a sus padres y aprenden a controlarlos con sus exigencias. Cuando crecen, los casos más graves pueden llegar a la agresión física. La mayoría de los niños llamados tiranos han sido criados sin límites familiares ni sociales. Cuando un hijo arremete contra sus padres es porque busca una sensación de poder y dominio, no la violencia por sí misma. Y tiene toda la razón en esta cápsula, Salomé. Hoy vamos a hablar de la generación X, que cómo a través de nuestros actos, nuestros permisos y nuestras culpas hemos formado a estas generaciones nuevas, a estas generaciones que están aproximadamente entre 25 y 35 años hoy en día, y que son generalmente personas que crecieron muchos de ellos sin límites, y que nosotros, la generación X, somos de verdad los padres que llevamos la culpa a cuestas y hacemos todo lo posible por tratar de compensar las horas que pasamos fuera del hogar, ya sea con regalos, con dinero, con permisos, incluso sin habérselos ganado. Hoy tengo al doctor
Lauro Suárez Alcocer, psiquiatra, psicoanalista, y a la doctora Sally Vanega Romero, quien es especialista, y aquí sí que bueno, ¿verdad? Hoy, porque en conducta infantil ella nos va a orientar y nos va a llevar de la mano a muchos papás que estamos así como animalitos del bosque perdidos sin saber qué hacer. Buenos días, queridos. Buenos días, qué gusto estar aquí. Andamos perdidos y sin rumbo algunos, ¿verdad? Sí, perdidos en el espacio. Lauro, ayúdennos, díganos una luz hoy en esta mañana. Que, Eli, este problema se da cada vez más ve uno en la consulta, yo que me dedico a niños y adolescentes, este tipo de problema. Cada vez hay mayor cantidad de niños que maltratan inclusive a sus padres. Hijos tiranos, hijos dictadores o emperadores, reyes, ¿no? Que ahora sí tipo Neroncitos tenemos en casa, tenemos Julio Césares, que otros habían, Nerones, toda la gama de emperadores que habían en esa época. Y es que fíjese usted que a diario recibimos cartas que generalmente nos escriben madres. A mí me contactan mucho madres, bueno, a nosotros, porque sus hijos no los respetan y en la mayoría de los casos se sienten culpables y se preguntan, doctora Eli, doctora Sally, doctor Lauro, ¿qué he hecho mal? Niños que literal, como va y se tiene que decir que a veces agreden físicamente a los padres, que insultan a los padres o que no los obedecen. Entonces, tratamos de hacer hoy un programa ya para cerrar esta serie de 3 programas que llevamos durante las últimas 2 semanas, hablando precisamente de estas conductas. Y yo empiezo con una frase, queridos, que me gusta mucho y que se dice mucho, ¿no? Que si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga. Pues estás resumiendo ya de entrada lo que yo creo que debemos decir al final, pero no está nada mal que lo estemos repitiendo de manera constante. ¿Qué te parece, Sally? A modo de introducción, pero es una gran verdad. A veces uno cree que cuanto más protege a los niños, cuanto más los cuida, está generando algo bueno en ellos, y la realidad no es esa. Hay veces que el maltrato es lo mismo casi que la sobreprotección. Entonces, cuidado, papás, no hay que maltratar, pero tampoco sobreproteger a los hijos. En un lado estaría el autoritarismo y en el otro el ser demasiado permisivo. Exacto, ¿no? Y en realidad hay que ver esto no como una línea, como un continuo, sino como una curva que se está cerrando, y los polos están muy cercanos, muy parecidos. Muy bien, entonces una curva que se va cerrando entre lo permisivo y lo autoritario. Sí, ¿no? Es mucho más parecido de lo que uno cree, ¿no? Los polos realmente no son tan diferentes y no son similares porque son extremos y no son muy buenos. Entonces, bueno, ahorita luego vamos a ir dando tips de cómo manejarlos, etcétera. Pero además, no sé si... Sí, vamos a hacer un pequeño análisis rápidamente de lo que fue nuestra generación, Lauro y Sally, para todos los que se han perdido programas anteriores, y decirles que en Facebook y en YouTube tenemos un canal especial donde usted teclea A Tu Salud, deja un espacio y pone Yucatán, y va a encontrar todos los audios de programas pasados. O en Facebook, localíceme como Eli Álvarez, y ahí están los perfiles de los doctores. Pero bien, ustedes recuerdan, queridos radioescuchas, que los que tienen entre, ¿qué les puedo decir?, entre 33 y 53 años de edad, que somos esa generación que tuvimos padres estrictos, que con una simple mirada nos controlaban, que teníamos que hacer pues trabajos domésticos incluso, si queríamos ganarnos un permiso, una salida, que teníamos que colaborar incluso para poder tener acceso a algún tipo de privilegio. También creo que esa forma de ser educados, lo decíamos en el programa pasado, no considero que a nadie nos haya traumado, sino al contrario, nos hicieron una generación muy responsable, muy trabajadora, muy disciplinada, pero al mismo tiempo muy obediente. Tan obediente que pasamos de obedecer a nuestros padres a obedecer a nuestros hijos. Entonces también somos esa generación que nos divertíamos, ustedes se acuerdan, doctores, en la calle, con los amigos, ¿te acuerdas lo que decíamos la vez pasada? Sí, decíamos que se convierte, bueno, éramos niños creativos, que había que buscar la forma de divertirse, socializar con otros. Televisión en blanco y negro, muchos de los que nacimos en los 60s. Quizá no tan exigentes como son ahora. Y la tecnología no nos permitía tener las cosas de manera inmediata, porque ahora si necesitas saber algo te metes al internet y lo tienes, pero así rápidamente tienes la respuesta. ¿Cuándo qué?
antes teníamos algunas preguntas, ciertas dudas, te tenías que levantar y a buscar la enciclopedia, Así que es. muchos jóvenes o niños no saben siquiera qué es una enciclopedia. Ni libros casi, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Entonces tenías que buscar, tenías que hacer un trabajo para obtener esa respuesta. Es lo que acabas de decir. Obtienes una recompensa. Exactamente, somos de esa generación que pues no nos aburríamos porque éramos súper creativos, donde nos enseñaron que el trato con los demás era esencial. Recuerden, además la generación superviviente, escucharon bien, superviviente, porque seguimos vivos y nunca usamos cascos, nunca usamos rodilleras y nos subíamos a las bicicletas, a Los las sistemas de protección no estaban tan avanzados. No habían como cinturones ahora, ¿no? de seguridad en muchos de los autos, incluso ustedes recordarán. O no Ni sé, era ley ni era- usarlo tampoco. Bueno, yo recuerdo que tenía un tío que hasta los cortaba con la tijera. Porque eran molestos, ¿verdad? Sí. Entonces, y no pasaba nada. Entonces también somos de esa generación que si no aprendíamos por la buena, aunque no nos guste, lo vamos a reconocer hoy, lo aprendíamos por la mala, a veces a base de chancletazos, a veces a base de una nalgada, y que fíjate qué sabios nuestros padres, porque después de esa nalgada, a ver quién se atrevía a volverse a portar mal, creo que nadie. No estamos diciendo ni estamos fomentando, ¿verdad?, que se le debe de tratar a golpes a un No, hijo. claro que no. Pero, pues en esa época nuestros padres pues así lo veían. Hoy, santo Dios, que ni siquiera nos atrevamos a siquiera gritarle a uno de nuestros hijos, y mucho menos a darle un golpe, porque entonces te salen con que derechos humanos, que te van a ir al DIF, ¿no? Sí, hasta han existido demandas de niños o de vecinos hacia los padres. Claro, insistir en que existen ciertos límites. La cuestión es que si un día es necesario darle una nalgada al niño, no va a haber ningún trauma y no va a haber ningún problema después. Así es, también de la generación, Laura, ¿tú recuerdas donde lavar el auto de nuestro papá, cortar el pasto, lavar los trastes o lavar hasta el baño eran actividades establecidas que nos daban el pase directo y automático, pues a lo mejor para la fiesta del sábado? Sí, para Para el una cine. salida, para un permiso. Hasta para ir a dar la vuelta con el novio, cosas así, ¿verdad? Sí, te tenías que ganar las cosas y no eran de manera inmediata. Yo veo dos grandes diferencias. Ok, entonces, ¿qué nos pasa? Porque aquí la pregunta entonces, si venimos de esa generación donde el resultado fue que somos bien trabajadores, bien disciplinados, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó cuando nos convertimos en padres y de repente tenemos a los hijos y sucede el quiebre? Yo sí quiero decir que esto es estamos generalizando y que Claro. no sucede en todos los casos, desde luego. También quiero comentar que el asunto de los niños tiranos, emperadores, me parece que siempre ha existido. Lo que pasa que ahora, con estas características Se que nota estás más. diciendo, se nota más y se presenta más, definitivamente. O sea, se presta esta generación, la tecnología, lo que estamos viviendo, el avance de los derechos humanos, de los derechos de los niños, se presta a que esto se vea Se con mucho incremente más o se frecuencia. vea más, ¿no? Recordar que ha habido cambios sociales a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que antes las familias eran más numerosas y no era fácil tener 10 hijos tiranos. O sea, ahí creo que unificabas como mamá y tratabas a todos igual. A chancletazos a todos, No. jala. Lo que sucede es que En fila. veamos las características, ¿no? O sea, cuando el llamado hijo tirano o emperador o dictador lo es casi siempre el hijo único Así o es. el menor que se quedó en la Ándale. casa. A eso iba Lauro, justo de que ahorita Sí. las familias por las cuestiones sociales y económicas tienden a reducirse. El número de hijos, se pospone un poco la maternidad. Antes las mujeres eran jóvenes, Sí. muy jóvenes y tenían hijos. Ahora las mujeres somos un poco más grandes a la hora de tener Como hijos. quien ¿no? dice, nos agarran cansadas, ¿no? Y con Cansadas, mucha no, culpa, pero- con muchas culpas. La idea es de que este tipo de niños siempre ha habido, y quizás sí se veía así como que con más extrañeza, o es que este niño qué raro, ¿no? Y creo que en nuestra generación nos tocó ver al niño muy berrinchudo, pues no estamos hablando de berrinches, Normales, sino ya patológicos, ¿no? Enfermizos. Sí, ya casi enfermizo, y se veía rarísimo, ahora se ve mucho más frecuente. Así es, ahora con el avance de la psicología famosa moderna, de que también nos confundió mucho a nosotros los de la generación X, a los que tenemos vuelvo a repetir, entre 35 y 55 años, nos empezó a confundir mucho de que habla más con tu hijo, no le grites. El enfoque que cómo Sí. se trata a la infancia actualmente. Yo mencionaba hace unos programas atrás que antiguamente, hace, no sé, 60, 70 años atrás, no existía el niño. El niño era un instrumento más y no se
prestaba tanta atención, no había teorías psicológicas en exceso sobre el niño. En cambio ahora el niño es el centro de todo, porque bueno, infancia de alguna forma es destino posteriormente. Entonces el prestarle tanta atención trae estos problemas acarreados. Entonces la psicología avanzó en estos últimos 30 años muchísimo. Exacto. O sea, el desarrollo de la psicología social ha sido impresionante. Y bueno, de la mano con la tecnología. Al menos, como dice Sally, ya existe el niño. El niño ya es hoy por hoy el rey. Sí. Y si vamos más atrás, el niño no era tomado en cuenta. El niño no se le permitía ni hablar, ¿no? Y ahora es el rey de la casa. Entonces, lo que nos sucedió a la generación X al crecer y tener a nuestros propios hijos, podríamos decir, fue que formáramos la primera generación de padres decididos a no repetir con los hijos los eventuales errores, podríamos llamar, que hicieron con nosotros nuestros padres. Es que pobres, como no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí, es que yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé, y en aras de darles un mejor trato, no a la mala, desde luego, un mejor trato, caímos en permisividad. Vamos a desmenuzar todo este tema en los siguientes bloques. Yo le aconsejo que se quede y llámenos a 924-8332 o por Facebook, díganos qué opina del tema. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. El especialista del día. Los atareados papás de hoy en día tienen un enorme sentimiento de culpa por el poco tiempo de calidad que pasan con sus hijos. Llegan a casa tarde y cansados y lo último que les apetece es discutir con ellos. Así que les permiten comer lo que más les gusta, jugar videojuegos o con la computadora o su celular mucho rato e irse a la cama cuando les apetezca. Cuanto más ofrecen los padres, más exigen los hijos. Si recién nos sintoniza, les recuerdo que estamos hablando de hijos tiranos y esta generación X, ¿dónde está el quiebre? ¿Qué nos pasó? Y somos esa generación que, decíamos hace unos momentos, crecimos con la mirada rígida de un papá o de una mamá que nada más con vernos ya sabíamos lo que querían decir, o con una tronada de dedos también incluso, y que de repente pues nos daban por ahí una nalgada y no pasaba nada ni nos traumábamos. Nosotros cuando crecimos y tuvimos hijos, es donde viene ahorita toda esta problemática que bueno, ya existía antes, pero que hoy se ve más. Y en el intento de abolir los abusos según nosotros, ¿verdad?, del pasado, somos los padres más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Así se dice. Lo grave es que estamos lidiando con unos hijos más igualados, más combativos y más poderosos que nunca. Y este poder está dado por la tecnología y por los estudios tan avanzados que al mismo tiempo tienen, Sally. Por leyes que han salido, por instituciones que se han dedicado, pero muy bien a defender los derechos del niño, pero que a lo mejor como consecuencia trae esto de que el niño se empodere un poco más, ¿no? Hablábamos hace unos días de que a veces se habla de los derechos que tiene el niño, pero se olvidan un poco de las obligaciones, ¿no? Y eso deja como que una situación coja. No es normal que alguien tenga derechos, pero no tenga obligaciones. Sí, el asunto es que desde la infancia les demos todo el amor, que digamos la conclusión, ¿no? Todo el amor posible, pero también sepamos poner límites. Que preparemos a esos pequeños seres humanos a ser parte de la sociedad.
porque definitivamente que ninguna persona se lo merece todo, ninguna persona se lo merece todo, nada se nos da gratis, quizás hay que ganarnos las cosas. Hay que hacer esfuerzos. ¿Sí? Así es. Entonces, si los crecemos pensando que se merecen todo y que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, serán seres inadaptados, ¿no? No van a estar adaptados a la sociedad. Bueno, habría que hablar entonces y definir un poquito qué es tener un hijo tirano, qué es tener un hijo Nerón, un hijo emperador o un hijo dictador, Lauro. En términos generales, ¿qué es? ¿Que son niños mimados, tal vez? Son niños que tienen cierta insensibilidad emocional, ¿no? Son niños que no se hacen muy responsables con respecto al castigo. Si los papás intentan ponerle un límite, ponerle un castigo, ellos literalmente o lo violan o se burlan del castigo. Exacto. No les hace caso. Hay cierta dificultad para desarrollar sentimientos de culpa. Todos cometemos errores, pero estos niños tiranos como que no sienten esa culpa de que le pegué a mi hermano, hice llorar a mi mamá, cometí errores, ¿no? Y también hay ausencia de apego, principalmente con los papás. Les cuesta mucho establecer vínculos estrechos con los papás, hermanos y demás personas, ¿no? Uy, sí. El asunto de la empatía que hemos comentado, ¿no? Las famosas neuronas espejo, son niños que les cuesta mucho trabajo hacer empatía, por lo tanto sí hay que tratar de darles eso, tratar de que sientan de que tengan compasión, de que tengan empatía, como decía, que no se merecen todo. Son niños de muchas rabietas, berrinches, llantos, que van a presionar a los padres, los van a manipular para obtener... De diversas formas, puede ser lo más simple, puede ser un dulce, puede ser hasta cosas caras o cosas muy permisos. Puede ser una manipulación muy sutil, sonriendo y con buena cara, hasta ir a los extremos de exigirlo a gritos, hacer rabietas o incluso intentar llegar a los golpes. También aparecen a veces amenazas de que me voy a suicidar si no me das lo que yo quiero, lo que yo tengo. Tiene un sentido demasiado grandioso, ¿no? De lo que sienten que les corresponde, ¿no? También se habla de que se aburren fácilmente, ¿no? Es bastante común. Se frustran muy fácil, no tienen tolerancia. Fácilmente, ¿no? Poca tolerancia, definitivamente poca tolerancia a la frustración, muy centrados en sí mismos, decía, ¿no? Las justificaciones, pues, realmente no las hay porque no hay empatía, ¿no? Insensibilidad emocional, ¿no? O sea, puede ser que... Insensibilidad emocional muy grande. Cometiste algún error, hiciste algo y ves que tus papás lloran ante ti y verlos como que qué tontos están llorando, ¿no? Que cuando, como tú decías, Lauro, neuronas en espejo, uno ve llorar a otra persona y lloras, y se te hace un nudo en la garganta y tú ves que esa persona es un ser querido y literalmente no les importa. Exigen atención, ¿no? Son niños que están siempre pidiendo la atención, no solamente de papá y de mamá, sino paulatinamente, y si los dejamos crecer, del resto de las personas que los rodean. Por lo tanto, decíamos, cuando salgan a la sociedad, son niños adolescentes que van a sufrir. Y pues que pueden ser también, podríamos decir, delincuentes o que no obedezcan reglas. Pudiera ser que sí. Hay veces, yo he visto muchos niños con este síndrome que son muy inteligentes y luego transmiten a los demás lo que están viviendo en casa. Por ejemplo, van a la escuela y cuestionan a la directora. He tenido niños de 15 años que van a pedir una entrevista con el director de la secundaria, por ejemplo, para cuestionar porque las reglas de la escuela están mal. Fíjese que es interesantísimo cuando ves a alguien que está gritando, un niño que está exigiendo, ¿no? Que está pidiendo atención, y dices, bueno, es un niño demasiado violento. En el fondo, quizás es un niño demasiado frágil. Es un niño que no sabe cómo pedir las cosas. La única manera que tiene para obtenerlas es gritando, llorando, pataleando. Son niños tristes, que a veces están enfadados, llegan a ser niños muy ansiosos y frecuentemente, pues, aunque los veamos así de exaltados, muy fuertes, pues tienen baja autoestima. Y yo les preguntaba hace unos momentos, así de manera rápida, antes de irnos al corte, Lauro y Sally, esa línea delgada entre cómo saber que mi hijo es un mimado o cómo saber que el niño de verdad padece de un síndrome de emperador, ¿hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Un niño mimado desarrolla el síndrome de emperador? ¿Es neurológico, es patológico o es conductual? ¿Lo decimos ahora? Ustedes que lo dejamos para el siguiente bloque. ¿Da tiempo? Bueno, o sea, el asunto yo creo que es
muy amplio. Definitivamente hay mucha discusión todavía con respecto a esto. Definitivamente el hablar de niños emperadores no debe ser patológico. No estamos hablando de una enfermedad en sí. Estamos hablando de problemas conductuales. Ya luego Sally pues, nos dirá su opinión, pero sí se puede desarrollar. Bueno, en un inicio es que hay que decir que originalmente, porque ustedes lo van a googlear y lo van a encontrar como una patología. Como una patología. Se planteó como una enfermedad. El psicólogo que lo planteó inicialmente como niños dictadores, hizo un libro, lo planteó como una patología. Digamos que ahorita, si uno va con el psicólogo, con el psiquiatra, lo que va a diagnosticar es un trastorno de conducta o un trastorno negativista desafiante, no como tal el trastorno del emperador. Sin embargo, pues es un nombre que se le da y que se usa frecuentemente y que de alguna forma resume lo que es este síndrome. Exacto, y a ver, eso me interesa mucho porque me lo dicen los pacientes. Doctor, entonces hay muchísimas enfermedades nuevas. No son enfermedades nuevas. Tenemos que hablar de estas cosas en la radio porque así es como se conocen y bueno, tenemos que hacer un servicio social en el sentido de que hay que aclarar cuáles son estos términos nuevos que se van empleando y que si no los sabemos manejar, de todas formas, no los podemos entender, nos podemos confundir. Quizá el nombre que le demos es lo de menos. Claro, lo importante es que la persona, quienes nos están escuchando, comprendan esto, puedan identificar si hay alguien a su alrededor con estas características, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y regresamos, les vamos a dar las características de cómo son estos niños y también tips de qué hacer y cómo reeducar tal vez si es problema conductual. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. Otro motivo frecuente por el que los padres se rinden ante sus hijos es porque así se ahorra tiempo. Muchas veces es más sencillo darle al niño lo que pide que tomarse el tiempo necesario para discutir, con la ansiedad y el esfuerzo que con ello conlleva. También es más rápido hacer algo por un niño que esperar a que él mismo haga el trabajo. Los niños se dan cuenta de esto y rápidamente, como es natural, toman el camino fácil, que enseguida se convierte en el patrón de conducta. Hacer que los padres se desesperen se convierte en el pasatiempo favorito de los niños. Y muy buenos días, qué bueno que sigue con nosotros. Yo le recuerdo que el audio los vamos a subir en unas cuantas horas durante hoy sábado, por si usted quiere escucharlo nuevamente en compañía de su esposo, de su pareja, de los abuelos, de los tíos o de los mismos hijos, porque a veces hace falta, ¿saben qué? Que un tercero venga y nos diga las cosas para que les hagamos caso. O para, ¿verdad que si Laura pasa y Sally? Sí, decíamos en el corte que muchas veces los papás no nos damos cuenta. Exacto. Dije no nos damos cuenta, papás o mamás, no nos damos cuenta que estamos criando y creando, generando un niño caprichoso, por decirlo de una manera. Tiranito, neroncito. Sí. Qué bueno que dicen eso, y a los papás exhortarles a que escuchen a los demás. Hay veces que a los papás, cuando se les dice, mira, tu hijo se está portando mal en la escuela o en otro ambiente, los papás se medio enojan porque sienten que se está cuestionando su autoridad sobre el niño. Pero es ponerse receptivos. Si los demás nos están diciendo que el niño es un problema, escucharlos.
Y tomar Así medidas. es. Y fíjate, Bueno, cuando el consultorio le pides a una mamá que por favor vea a su hijo porque se está subiendo a los muebles, se está brincando o está apagando el televisor. Apagan y prenden los encendedores. Le pides con toda sí. educación a la mamá que le llame la atención a su hijo. No lo hace. Y no lo hace. Se siente agredida Pero, incluso. O se sabes qué molestan, hace. es lo que O sea, está- Y a mucha molestan y gente se van. le da miedo decirle, oiga, señora, vea a su hijo, y se enojan. Sí, Hay mamás que se enojan por eso. Sí, Entonces, muchas. ¿cómo es posible? Ahí es donde decíamos, no estamos formando para que ese niño, aunque tenga muy corta edad, porque no es cuestión de edad, aunque tenga muy corta edad, ya está en la sociedad, ya salió de casa, está en un consultorio, Tiene que aprender, O en el ¿no? súper, o en el cine. No puedes comportarte Así es. al igual que como lo haces en la Desde casa. ese momento, esos papás les están mandando un mensaje al niño de que las reglas las pone él y no el dueño del lugar, o no el súper, o no la fiesta, ¿no? Independientemente de la generación. Así es. Independientemente de la generación, porque eso ha existido siempre. ¿No? Pero bueno, qué bueno que existen estos términos, como decíamos antes, que nos ayudan, como comentabas, Ali, a aclarar, a identificar qué puede pasar si es que pasamos de esta delgada línea que comentabas, Eli, de lo mimado a lo tirano lo realmente, tirano. ¿no? Desde Lo luego que sí, emperador, porque lo no es nerón. malo, hay que decirlo, no es malo mimar a los hijos. Y Claro cuidado, que no. Pero también nada con exceso. Hay otro punto, es normal poner límites. que el niño intente salirse con la suya, es lo más natural del mundo. Ahora entra en juego Tú el también rol de como los adultos, quieres lo mismo, de ¿no? que de que los adultos no lo permitan, ¿no? Es normal que un ser humano, cualquiera que sea la edad, se quiera salir con la suya. Sí, claro. Y que se sí. quiera sentir apapachado e importante también, ¿no? Desde luego. Sí, No hay claro. que castigarles por el intento, está bien que lo intenten, pero con unas medidas muy amables y amorosas tenemos que impedir que Amablemente, demostrarles. oye, amablemente con la chancleta, así, pero con una sonrisa en una la cara. sonrisa en la cara, ¿no? La energía, fíjense sí, que claro, los es límites, broma, ¿no? hablando ya con Claro. de lo que se puede hacer, más adelante lo vamos a especificar, esos límites hay que ponerlos con energía, eso sí, Pues ser enérgico. fíjate que cómo crear un niño tirano en pocos días, en pocos meses o en eso pocos lo queremos años, escuchar. es lo que queríamos ver. Son padres hiperactivos, hiperprotectores, que impiden que sus hijos maduren por sí mismos. Padres que generalmente, me incluyo, conste que aquí estamos incluidos todos porque todos lo hemos hecho. Padres que les queremos resolver la vida a nuestros hijos por el temor de que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. Incapaces de ver al niño sufrir, a nuestros hijos sufrir. Accedemos a todos sus deseos. Y para no ver al niño, muchos también, con tal de no ver a su hijo ansioso, lo que decía Salomé en la cápsula, pues preferimos darle lo fácil, salirnos con lo más fácil, a dedicarnos a corregir algo mejor, alguna actitud o alguna conducta. Es horrible cuando se viene el berrinche. Cuando tú lo ves venir es una situación muy Terrible. fea. Saber que te tienes que enfrentar a lidiar con el niño es incómodo, pero lo tienes que hacer por el bien de todos, de él y de ti también. Así es. Y saber que si no pones el límite, esto puede ir creciendo. Como decíamos, el niño, como cualquier ser humano, se va a querer salir con la suya. Va a encontrar la forma de obtener aquello. Lo que sucede es que los niños también buscan a veces la manera más fácil y lo que ya Claro. funciona, ¿no? Si funciona llorar y de esa manera me lo dan, lo vuelvo Lo a hacer. aprende, claro. Si funciona patalear, lo Por eso vuelvo digo, a hacer. ellos están en su rol, pero nosotros tenemos que estar en el rol de no permitir eso. Claro, ¿no? con firmeza, desde luego, no estamos Pero es diciendo que que es a golpe. dificilísimo Yo sé que ser es difícil, papá, pero miren, mamá. síganme si no, ya les iba a decir chicos y estamos hablando de generaciones de los Dinos 60. chicos, no bueno, importa. chicos, Sí, dinos. ¿están de acuerdo que nos tocó una generación donde tenemos que salir a trabajar más de 8 horas muchas veces? Sí. Y francamente uno llega cansada, uno llega así como que harta, como que a quererse despejar, a tomarse un rico baño. Claro, en nuestra imaginación, no sé, tal vez cenar y de repente entras a casa. Hay un berrinche en casa. Y hay berrinches, hay batallas, hay, bueno, de todo. Resulta que los deberes no están hechos, que en la cocina de repente hay 20,000 trastes amontonados. Y encima de llegar de trabajar,
tienes que llegar a trabajar a casa. Sí, tenemos que comprender a los papás, porque eso es lo que tú dices de la realidad, es la verdad. Pero ni modo, no es una responsabilidad de ser padre, o sea, y te rindes ante tu hijo por entonces falta dices, de tiempo y por exacto, cansancio. entonces dices, todavía me voy a poner a pelear, a discutir, después de lo que llevo cansado, tengo hambre además, estoy sudada, quiero Pero bañarme. sabes que Eli, vale la pena, porque Sí, tú claro. lo haces por un periodo de tiempo corto y luego se establecen límites y el niño ya va a fluir solo. Si no lo haces, esa situación se va a dar toda la vida. Tienes hasta toda que la tenga razón. hace 40 años, tu Tienes hijo va a toda la seguir razón. dándose. Y así te tendrá cuando seas adulto mayor. Claro, entonces la idea es que sí es muy trabajoso y es muy feo, pero bueno, uno toma aire y se enfrenta a esas situaciones. Hay tips que luego les vamos a dar, Claro. no discutir con el niño, poner límites, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que hay que hacerlo, hay que dar ese paso y en un periodo de tiempo corto vamos a encontrar buenos resultados. Bueno, también decíamos que cómo formar un niño tirano, cuando hay ausencia de límites educativos y de figuras que representen algún grado mínimo de autoridad. Padres con muchísima culpa, ya lo dijimos, con muchísimo miedo de llamar la atención, y más si están en un hogar de personas divorciadas por el temor de que el hijo se vaya con la otra persona, con el otro padre o la madre, y que, entre comillas, perdamos su cariño. Exacto. Considerar que el hijo, además, es un niño especial porque a lo mejor alguno de los que nos están escuchando tuvo muchos problemas para embarazarse, a lo mejor porque era un niño súper deseado, a lo mejor porque es un niño adoptado, y cuando pues muchas veces se adopta un niño, uno trata de desde ahí viene compensar todo. toda la carencia. Pobrecito, de dónde Sí, sí, viene sí. el rechazo. Entonces uno trata en su inmenso amor de madre o de padres de envolverlo en esta burbujita Una rosada. burbuja, exacto. Y Rosada, ay, pues es que Puede sí, ser es de así. otro color, ¿no? O qué tal ese hijo que llega en hogares de padres ya muy grandes. Eso es una de las características que se ve con mucha De mucha frecuencia, edad, ¿no? sí. Papás después de los 40 ¿Qué a tal? veces se les da mucho trabajo, no sé por qué razón, pero No les da parecen mucho los trabajo. mismos padres. No, Definitivamente no claro, parecen los mismos no padres. son. Dices, si tú tienes un hermano, como decíamos acá, un hermanito de 13, 15 años menor que tú, dices, ay, mis papás no eran así. Claro. Ahora lo están mimando más, ahora lo así están es. consintiendo más. Sabes que a mí Pero me bueno, pasa. En 15 años la tecnología avanzó mucho y también la sociedad, y ya no es fácil tirar basura en Oye, la calle, ya así respetamos más las reglas sociales y a los individuos. Ahí voy a balconear a mis hijas porque mis hijas se quejan de que la mamá que tienen es diferente. Yo les he dicho en otros programas que yo fui mamá primavera, mamá verano y mamá otoño. Entonces mi hija mayor tiene 30 años, la de medio tiene 22, fíjate la diferencia, y la más chica 13. Sí, esperaste mucho. De la grande a la chica hay 16 años de diferencia, y las tres te pueden hablar de una Eli totalmente diferente. Es que fue otra etapa de tu vida con otras experiencias Así totalmente es. diferentes. Entonces te das cuenta que sí, a veces con el hijo menor, pues te agarran un poco más cansada, ya no quieres discutir, ya no quieres hacer nada, y a lo mejor esa sobreprotección también colabora o contribuye a que los niños pues estén ¿Y más. qué tal cuando hay papás enfermos de cualquier cosa? Ah, sí, por supuesto. De cualquier Cuando hay cosa. enfermedades crónicas Claro. o terminales, ¿no? Ya no digamos O que el mismo depresivos, niño un esté papá- enfermo de algo. También. Más, bueno. No Se vaya- generan dos cosas, Sí. Cuando el niño está enfermo, sí se generan los excesivos mimos, que puede, entonces el niño puede caer en esto, el niño enfermo, o sea, de alguna otra enfermedad, puede caer en este asunto del niño emperador, o, bueno, y además los hermanos, cuando hay hermanos, pues sienten que los abandonaron por aquel niño enfermo, Sí, ¿no? cuando Es un además fenómeno cuando hay bastante común. cuando hay un niño emperador a veces distorsiona toda la dinámica familiar porque los otros hermanos ven que este se porta muy mal y que a veces sí se sale con la suya, entonces genera sentimientos de culpa, de abandono. O sea, la cuestión es que esta situación afecta a todo el núcleo familiar. Muchos casos en donde el hijo mayor se comporta de esta manera, maltrata a los padres, les grita, hace pataletas, hace berrinche. Y los chicos miran, ¿no? Exactamente, los chicos miran, ¿no? Y recuerdo mucho el caso de una pareja que tenía al niño con estas características, y de verdad increíble, 6 años después me traen a la Lo hija mismo. con las mismas características. Pero fíjate, Hay bueno, factores ¿sí? que pueden ser genéticos. Dice la teoría que hay factores genéticos que ya lo traes, pero
la gran parte es conductual, Es lo es que te iba a aprendido. Unos padres débiles también. Eso, ¿no? exacto. En este caso. que Culposos decía, y débiles. Culpígenos, pero al 100. Y no es para que le echemos más culpa a los papás, pero si usted está teniendo problemas de conducta con su hijo, muy probablemente el origen está en los papás. Así y no es. en el niño en sí. Bueno, ¿cómo pedir límites cuando a veces los hijos se quedan con alguien que los cuida? Quizás con la Es lo que del te iba a servicio decir. de la casa, o con la tía, o con la abuelita, que ya está cansada. Pero ¿no? espérenme, Que ya está cansada. vamos a hacer un alto aquí con las abuelas, porque es lo que comentábamos hace unos momentos, Lauro. Muchos de los hijos de las personas ahorita que ya son adultas, dijimos de 25 a 35 años, de 35 a 55 años, perdón, que ya tenemos hijos 25, 35 años, Ajá. de esa edad, ya están teniendo hijos. Si nosotros somos la generación X, la llamada que toleramos, que dijimos no los vamos a crecer como crecimos a nuestros padres, pobres nuestros hijos, y no establecimos límites, imagínate cómo nos toca ahora cuidar a nuestros nietos. Volvemos a hacer el círculo vicioso, porque esos niños, muchos de esos hijos ya son nietos, se están quedando en casa de los abuelos generación X. Bueno, Entonces, es bastante conocida la frase abuelo consentidor, ¿no? así es, pero doble. Hoy Pero sí de que- alguna manera el rol de los abuelos es un poquito consentir, ¿no? Porque el abuelo está en otro rol. Claro, ahorita se cambian un poco los papeles y los abuelos se vuelven cuidadores. Cuando Ese el es el abuelo problema. no Yo creo debería que- de ser el cuidador. Sí, ¿no? yo creo que me voy haciendo viejo, porque ahora veo a los bebés y como que me dan Ya te dan ganas. ya me da ganas de cuidar. A ver, Cuidado, aquí cuidado, próximamente una guardería a cargo del doctor Lauro Suárez. Si usted tiene problemas con sus niños, tráigalo a la guardería. Pero es que eso pasa ya con la edad, Lauro, y te vas dando cuenta como que uno se va sensibilizando más todavía. Claro, tienes otra visión de la vida, tus experiencias te han moldeado, ya has tenido pérdidas, porque si tienes 40, 50, 60 años ya tuviste pérdida de seres queridos y eso te hace más sensible. A lo mejor ya eres una señora sola. Sí, y pues, que- que estés pero viudo, que además divorciado. recuerden que si sigue quedándose, o sea, si le seguimos dejando, bueno, los hijos nos siguen dejando la carga a los que somos generación X, es para que nosotros como generación X nos pongamos la pila a lo mejor y decir y establecer límites, ¿no? Y a los hijos X, digo perdón, pues que ya tienen manera de cómo llevar a guarderías, llevar a lugares más... Hay muchos medios. Yo no digo que la abuelita y el abuelito se aíslen de la familia. Pueden cumplir un buen rol como cuidadores, pero no de tiempo completo. Así es, ni de diario. Nos vamos a ir a un corte, regresamos. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. El especialista del día. Las dificultades cotidianas acaban con la paciencia de los papás y crean un cúmulo de tensiones que hacen que la convivencia familiar se convierta en un auténtico infierno. Por eso se recomienda poner límites a los hijos desde pequeños, así como inculcarles tareas domésticas diarias y aplicar castigos aleccionadores para que aprendan. Enseñarles que los padres se les respeta y que en casa hay reglas que deben cumplir.
Ay, bueno, pues como todos los programas cuando son interesantes, hoy sí tratamos incluso hasta de no echar tanto relajo, ¿verdad? Con tal de que les pudiéramos dar más a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias a todos los que se han puesto en, ya iba a decir ponido, que se han puesto en contacto con nosotros. Hay gente, bueno, voy a leer uno que dice: tengo 2 hijos de 20 y 22 y mi hija se declaró tirana a raíz de que descubrí que es gay. A partir de ahí me empieza a maltratar y se lo comenté a mis hermanos y aunque le pedí disculpas, es duro y doloroso. Quisiera que me den un consejo. Pues ese tema es un poco más amplio y más complejo, ¿no? Estaría difícil dar un consejo porque hay otro factor aquí que es una joven que está declarando su orientación sexual y puede ser que eso sea la raíz del problema. Así es. Ese es un rollo aparte, ¿no? Yo creo que algún día tenemos que, ahora sí que armarnos de valor y hablar sobre homosexualidad, porque a veces hay ciertos temas que nos limitan un poco porque... se los hemos dicho, no somos nadie para juzgar, pero hoy que está tan abierto todo, creo que sí nos debemos un poquito al menos a poner el tema sobre la mesa y que pues cada quien sepa qué hacer, ¿no? En caso, porque nadie está exento de tener un hijo gay. Claro que y no porque sea gay lo vamos a dejar de querer o de amar, ¿verdad? Por supuesto que no, pero sí genera muchos conflictos cuando los papás descubren esta situación. Sí, pues, se sienten culpables. Yo creo que nos justifica lo que dije, el sentido social, ¿no? El hecho de que es algo que estamos viviendo y que además sabemos que muchas familias lo están sufriendo porque y no saben cómo canalizarlo. Hay que decirlo, no es fácil que tu hijo o tu hija te diga, pues tengo una preferencia sexual diferente. Claro. Eso, no porque sea algo malo, sino porque desde que el hijo está en el vientre materno uno se hace una expectativa de ese hijo, de cómo va a ser, qué va a ser de su vida, y cuando esa expectativa no va a ser como uno piensa, eso genera conflictos de ambas partes. Como tú piensas y como la sociedad piensa que debe de ser. Bueno, aquí dicen: felicidades por el programa, muy bueno. Yo tengo un niño de 4 años y no pide, exige. Y me cuesta mucho trabajo, pobre, sí, yo sé lo que es eso. Me cuesta mucho trabajo, por todo llora y grita. ¿Creen que lo debo de llevar a terapia? Sí, definitivamente sí. Bueno, en ese caso no es llevar al niño a terapia, sino ir a un proceso que vayan papás y el niño también, pero principalmente papás. Les recuerdo que la doctora Sally Vanega Romero es especialista en conducta infantil y doctorada en salud mental, y el doctor Lauro Suárez Alcocer es psiquiatra, médico psiquiatra y psicoanalista. ¿Quieren sus números? Pues mi número es 943-5242 o me pueden encontrar por Facebook como psicóloga Sally Vanega. Lauro. 941-9273. A grandes rasgos y los últimos minutos que nos quedan, yo quisiera dividir los consejos en 2 partes. ¿Qué hacemos los padres que tenemos hijos generación Y, quiero aclarar, entre 25 y 34 años, que a lo mejor están estudiando universidad, están haciendo maestrías o doctorados, que a lo mejor solamente trabajan medio tiempo o no trabajan pero viven en nuestras casas, Sally, y que se nos han salido de control? Pues tiene que haber un aporte de estas personas, tanto moral como económicamente. Si puede aportar económicamente a la casa, bien, y si no, moralmente también pudiera aportar algo, no sé, ayudar con el quehacer, ayudar con los hermanos más pequeños, no sé, ayudar en algo y que esa persona se sienta útil. Además tiene que haber reglas en el hogar que se deben de cumplir porque los jefes de familia son los que ponen horario de entrada y de salida, reglas generales. O sea, no porque vivan en nuestra casa y porque estén dando, por decir, una cantidad quincenal o mensual, se les va a permitir que ni lleguen a la casa o que lleguen tomados. No, tiene que haber reglas, que haber reglas, y si tú vives en ese hogar tienes que cumplirlas. Perfecto. Independientemente de la edad, que bueno, lo estamos especificando de esta forma, independientemente de la edad, las reglas tienen que existir, tienen que ser puestas desde que son pequeños. Eso también es otro error, queremos poner reglas cuando no lo hemos hecho antes. Oye, eso te iba a decir, porque ahorita vamos a dejar a los más pequeños, vamos a hablar de estos adultitos ya, pues que son, ¿qué? Adultos jóvenes, ¿se les puede llamar? Adultos jóvenes. Sin, como tú dices, Sally, porque aquí quisiera detenerme un poquito, si no aportan económicamente, se vale ponerlos a hacer labores del hogar, como podar el jardín, como bueno, sí, a lo mejor cuarto, maneja y te puede llevar al hermano más chico que no maneja sus tareas. Hacer diligencias, bancos. Colaborar en algo con la familia. Perfecto. Y si ese hijo tiene hijos y está viviendo en nuestra casa,
con más razón tiene que colaborar. A veces hay situaciones que no hay otro lugar. Lo ideal es que cada familia tenga su hogar para tener sus reglas y su dinámica. Nos dice una abuela que tiene 52 años que tristemente su hija de 30 vive con ella y la agarra literal de sirvienta, la maltrata, la hija de 30 años a su propia madre, y le dice que pues para eso la está manteniendo. Qué grueso. Situaciones muy complicadas. Lo Yo ideal creo es que cada está quien con su complejo, casa, ¿no? Cada claro. quien en su espacio. Sí, es complejo este caso de la señora. Yo creo que sí es cuando aplica una terapia de familia, ¿no? Ok. O sea, de hecho, el hecho de que estén viviendo en la misma casa, pues desde luego Pero la casa es de la madre. Sí. De la abuela, pero bueno, pues. hay una dinámica ahí en donde está sufriendo permitió. la mamá y no sabemos si la hija se esté dando cuenta o si se da cuenta y lo hace. Bueno, pues hay que ver qué está sucediendo. Definitivamente me parece que sí necesitan terapia bajo esta circunstancia. Probablemente la hija no lo acepte o no lo reconozca. Pero como siempre les digo, habrá un momento en el que tú puedas hablar con esa persona con la que tienes problemas. Es que nunca hay momentos. Debe haber un momento. Hay un momento. O si no, buscar el momento. Sí, o buscar el Dice momento en el que que puedas decirle las cosas y plantearle. Dice la problema. señora que lo ha tratado de hacer, pero que le da miedo que su hija se vaya de la casa y se lleve a su nieta que adora. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. O Ahí sea, está el el meollo. problema es Ay. con este tipo, esto es un berrinche a lo mejor, Así y con es. los niños lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros le mostramos nuestra debilidad. Así es. Entonces nunca puedes ejercer control o autoridad sobre alguien si ya sabe dónde eres tú débil. Así es. Perdón que me vuelva a ir, pero el asunto yo creo que es desde pequeños, ¿no? O sea, sé que estamos hablando de las personas Desde que viven bebés. en casa, desde bebés, ¿no? Es no contradecirnos, o sea, ¿tú qué quieres? Hacer el planteamiento. Es una de las cosas, de las situaciones en las que los padres caemos con mucha frecuencia. Ponemos una regla y luego la quitamos. Imponemos una consecuencia o un castigo y luego lo levantamos. Entonces, nos estamos contradiciendo, estamos mandando dobles mensajes. Mensajes, Eso el así es. niño lo lee, el adolescente lo lee y el adulto que está viviendo en tu casa también Uno lo de lee los- y de los- sabe que eso va a pasar. Uno de los principales problemas por cual se da la conducta disruptiva, o sea, la mala conducta en los jóvenes y en los niños, es por esto, porque las reglas no son claras o no son permanentes, son condicionadas. Si hay gente delante, no te voy a regañar o no se te aplica la consecuencia. Bueno, ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos chicos o hijos generación Z en edades de 0, o sea, recién nacidos, hasta 21 años? Ahí es cuando entras Límites. tú. La palabra clave aquí es límites. Tiene Ok. que tener límites desde la cuna. Hace un momento yo mencionaba un video que muchos de ustedes quizá lo vieron, anda rolando en la red internet. e incluso en la televisión lo he visto, donde hay una nene como de menos de un año y el papá tiene que ir a acostarse a la cuna porque la niña está haciendo berrinche. Se los vamos a subir al Facebook. Recuerde de agregarnos como Eli Álvarez. Se los prometo que al rato se los subo. Finalmente el papá termina durmiendo en la cuna, un señor grande en la cuna de la niña, porque la niña no lo deja irse. Cada vez que él se intenta ir, jala y no lo deja, ¿no? Terrible, el Sally, que un hijo se interponga en la intimidad de los padres, pero muchas veces, ay, es que cuántas veces no caímos en esto. Yo también Sí, me uno. te cansas, ¿no? Te cansas, acuestas a la bebé o al bebé a un lado de ti porque te gana Mira, el yo cansancio. siempre le digo a los papás, vas a estar un par de semanas con unas ojeras enormes, porque te vas a estar levantando en la noche o durmiéndote muy tarde, pero vale la pena invertir esas 2-3 semanas, porque vas a vivir el resto de tu vida durmiendo tranquilo. Entonces, aunque el niño llore, claro, si no tiene dolores o enfermedad, tiene que quedarse en su cama. Entonces no ceder ante berrinches, pataletas, gritos o llantos. No ceder para nada. No ceder. La cuestión que cuando se pone una consecuencia tiene que cumplirse hasta la muerte. Si tú dijiste, hoy no vas a ver tele, Es no verte. no ver tele. Poner consecuencias que sean lógicas. Hay veces Ok. me llegan papás que le dijeron un mes sin ver tele. Ay, es qué horror. imposible, porque el niño va al consultorio, va a casa de su abuela y hay una tele prendida y la ve. Entonces, poner consecuencias que sean viables y que se cumplan. O sea, que sean castigos, por decir así, o consecuencias cortitas, pero constantes, lógicas, y exactamente. que yo pueda tener el control sobre eso. Si no puedo controlar que no veas tele porque hay teles prendidas en el restaurante donde vamos, pues mejor te quito tu celular o tu juego de estos portátiles. Entonces, en eso sí yo voy a tener el control, no te lo voy a dar por 1 o 2 días.
Y tal vez colaborar con hogares, con labores del hogar que nos También. ayuden a mantener su cuarto limpio. También, ahora eso que no se vea como castigo, porque el colaborar en el hogar no es que, te portaste mal, ahorita lavas los platos. No, el lavar los platos debe de ser cuando las cosas están armónicas. Claro, en la parte casa. de la obligación Un de hábito. vivir. Ándale, un Exacto. hábito, a eso voy. O sea, establecerles hábitos, límites, horarios. Rutinas. Los niños ruegan por rutina, ustedes ruegan por contención. Si ustedes se fijan, ¿qué hace un niño chiquito cuando ve una caja? Se mete dentro porque le gusta tener esos límites alrededor, le gusta sentirse contenido. Perfecto. Eso es una metáfora de lo que hay que hacer en la vida diaria. Hay que contener a los niños, no se les puede dejar que hagan lo que quieran. Súper buen punto, ¿eh? La verdad que sí, o Muy sea, bueno. tratar de ser como sus guías, como sus líderes, pero no tratar de sobreprotegerlos. Me gustó cuando dijiste, dejar que se frustren los hijos. Claro, tienes que dejar que se frustren porque la vida te frustra. Y entonces mejor que ellos vayan aprendiendo de chicos a frustrarse y no que lleguen a ser un adulto que se frustre y va a sufrir mucho más. Y a ver, que te para la frustra gente. la persona que sabes que te ama. Así Porque porque además aprendes que no todo es negro, no todo es blanco. Esa misma persona que te ama y que te adora te frustra, pero te sabe frustrar. A ver, ¿qué es dejar de frustrar a los hijos que no entendió? Frustrar es, por ejemplo, quiero tener, no sé, dulces, chocolates, quiero salir al parque. Hoy no puedes porque la familia tiene que salir a otro lado. Y aunque el niño llore, que sienta la frustración de que quiere hacer algo que no lo van a dejar Es hacer. un límite. El hijo o la hija siempre va a querer más, va a querer un poco más. Es que llegan a ser- hay que poner un límite. ¿Sabes qué pasa? Ese límite es el de la frustración. Y eso Ok. lo tienen que Se aprender. vuelven o sea, tienen que hijos aprender. insatisfechos, hijos que son barrilitos sin fondo, pareciera, ¿verdad? Exacto, Que todo que lo quieren quieren al siempre más. momento, rápido. Un punto súper importante es que haya unificación de las reglas. Cuidado cuando papá o mamá dice una cosa y el otro dice otra. Entonces hay que unificar, que todos digan lo A mismo. ver si nos da tiempo, porque también dicen, ¿y de qué sirve que yo ponga mis límites si el papá viene y me los No, quita? ese es el primer problema. Hay que unificar reglas. Si uno dijo, ponerse de acuerdo en la intimidad, en la privacidad del hogar, que los hijos no escuchen y ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, pues aquí quedó aquí quedó el tema, porque pues se nos acaba el tiempo, pero van a escucharlo a través de YouTube. Un ¿Qué vas punto a decir? importantísimo, hay cosas que no se negocian, recuerden qué bueno que eso. lo dices, qué hay bueno que cosas lo que, dices. no Sí. son negociables. A veces se la pasan discutiendo con el niño, explicándole. Simplemente es así y No se discutir, acabó. no No hay discutir, ¿eh? discusión. Porque lo digo No. yo. Y ya, Pues porque lo hay digo que yo. explicarle, Pues, no, ni no, modo. los niños- luego al que le explicas guste. por qué dijiste, por qué lo dijiste, Claro, ¿no? al que le guste bien y al Pero- que no, pues que... Pero la es que explicación hay cosas una vez que nada no más. son negociables, exactamente. La Explicar educación. una vez y no entrar en diálogos con los chiquitos. Explicas una vez y punto, se cumple. Sí, porque si no es un diálogo interminable y muchos de los padres que están en esta situación nos entienden muy bien a qué nos referimos. Así es. Si discutes- Dices una cosa y el hijo dice otra. Lo y estás no entrenando acabas. para que él aprenda a discutir mejor. Entonces no discutir, papás. Perfectísimo, me encantó eso de que la educación no se negocia, las reglas en casa no deben de ser negociables y recuerden, papás, que ustedes son los que establecen ese límite, ese respeto y que somos nosotros y ustedes como padres los que de verdad que va a sonar así a cliché y a eslogan, pero somos los que vamos a dar esos ciudadanos de pues que ya están ahorita en el futuro y en manos de ellos va a estar toda la educación, las vidas de muchas personas, muchos serán médicos, abogados. Entonces imagínense qué queremos. Y para los padres y abuelos de cualquier edad, Sí. ¿no? Mucho amor, pero también muchos límites, independientemente de la generación X, Y, Z, La que sea. alfa, Y sobre delta, todo lo que hacer sea. gente feliz, porque las personas que están frustradas no son felices, los que se enojan mucho. Entonces, hacerlo feliz. Pues bueno, esperamos que el programa haya sido de mucha enriquecimiento, de mucha sabiduría. Yo agradezco a los doctores porque siempre cada sábado nos iluminan. De verdad, chicos, muchísimas gracias. Ya dieron los teléfonos, los van a repetir, por favor, Laura. Gracias a ustedes, 941-9273. Querida Sally. 943-5242. Y prometemos tomar en cuenta sus comentarios y más seguido quieren que hablemos más seguido de cómo educar a los hijos. Vamos a tratar de hacer Qué una bueno. serie de Claro programas que de verdad sí, a por futuro supuesto que sí. de eso. Y a usted le doy las gracias por sintonizarnos. Recuerden contactarnos como Eli Álvarez y en unos momentos subiremos el audio a YouTube y será tema también de que nos vean el miércoles en televisión. Vamos a abordar este mismo tema en 10 minutos. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Salomé. Gracias a todos y hasta la próxima.
Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La nueva Amor 100.1 te presentó A tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Solo música romántica.